Tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy veremos la clase número 22 de este curso de mecha de rechazo. Hoy daremos estrategia combinada vela de reacción más la vela de relleno en zona de rechazo. Ya utilizaremos dos patrones de vela en una sola estrategia. ¿Qué veremos hoy? El contenido. Es la estrategia combinada vela de reacción más vela de rechazo en zona de rechazo. De relleno, perdón, en zona de rechazo. Segundo, pasos para operar. 3, dónde se da la entrada. 4, cuándo no ingresar la operación. Y 5, veremos algunos ejemplos de esta estrategia. Y la estrategia combinada vela de reacción más vela de relleno. Entonces aquí tenemos una imagen donde podemos ver, se da una vela de reacción, la vela de reacción es una vela de rechazo. Y luego el precio vuelve a esa zona, baja en este caso la vela, el precio, perdón, baja y vuelve nuevamente a la zona, dejando un patrón de reacción, vela de relleno. Tenemos una vela, lo que no han visto la clase de vela de relleno y dos videos relacionados aquí en este canal de mecha de rechazo. Entonces en la descripción del video, con el primer comentario fijado, le dejaré los links con respecto a las velas de relleno para que tengan un conocimiento más amplio con relación a esta estrategia. Entonces, una vela de relleno es aquella que nos deja una mecha, en este caso en la parte de arriba, porque es una vela alcista, y sale otra vela más pequeña rellenando la mecha de la vela anterior, pero no la supera con el cuerpo. Entonces, cuando esto ocurre, estas dos velas combinadas ocurren en un nivel, en este caso de resistencia, la teoría dice que vendría una vela contraria, o sea, una vela de reversión. Entonces, la vela de reacción debe ser el mismo color de la dirección de la entrada. Entonces, esta es una vela roja, bajita, y nosotros vamos a ingresar a la baja, que tiene un patrón de reversión. Entonces, vamos a entrar a la baja, esperaríamos que la vela de reacción, que esta vela, sea también de color rojo. Nosotros lo que aprovechamos es un pequeño rompimiento de la zona, ya sea a la alza o a la baja, luego el precio vuelve y llega a esa zona, que fue lo que hizo aquí. El patrón vela de relleno es la que valida la zona fuerte. Esta es la zona fuerte. La doji, que es esta, lo que hace es confirmarnos el nivel. El cuerpo del doji rellena la mecha de la vela anterior. Recordemos que no nos debe romper aquí, porque si nos rompe aquí, ya queda invalidada esta operación. Siempre nos tiene que cerrar por debajo del nivel. Aquí hacia atrás nosotros podemos encontrar que esta vela o varias velas atrás, este nivel ha sido rechazado varias veces. Todavía no da mayor confiabilidad de que el patrón va a funcionar. Ahora, ¿cuáles son los pasos para operar? Son tres pasos. Uno, identificar las velas de reacción. Dos, trazar los niveles de soporte y resistencia. Y tres, ingresar la operación. Entonces tenemos los pasos para ingresar una operación. Primero, identificar las velas de reacción. Dos, trazar los niveles de soporte y resistencia. Y tres, ingresar la operación. Entonces, uno, identificar las velas de reacción. Las mechas de la vela de reacción deben superar el 50% del cuerpo de la vela, que sea un mercado saludable, con baja volatilidad y poco DOI. Entonces, como podemos observar aquí tenemos una vela que el cuerpo tiene más que la mecha, el cual que acá también cumple. Pero lo ideal es que sean velas con mechas más pequeñas, ¿no? Pero también no cumple en estas velas. Estos son unos ejemplos de velas que no pueden cumplir con su respectivo rechazo. El 2, trazar los niveles de soporte y resistencia. El precio se mueve por niveles. Vemos que siempre un precio tiene una vela nace, ya tiene un objetivo de llegada. Nosotros con el tiempo vamos descubriendo hacia dónde se puede dirigir el precio, hacia dónde puede cerrar la vela. No necesariamente cierra ahí, pero ya nosotros tenemos una predicción de pronto del punto en que el precio puede llegar. El precio siempre busca los niveles. Debe verificar que la vela de reacción tenga varios toques en el nivel trazado, lo que le comentaba anteriormente. Entre más toques tenga, haya reaccionado anteriormente, más confiabilidad hacia la operativa. Los niveles se trazan en la mecha de la vela de reacción, que no la trazamos en el cuerpo, sino en la mecha de la vela de reacción, en la vela que vamos a utilizar como apoyo para ingresar la operación.
Tercero, ingresar la operación. Se debe esperar que el precio llegue al nivel y reaccione en ese nivel. O sea, miremos el rechazo. El precio tenga dificultad cuando llega al nivel de romper ese nivel y comienza a rechazar y ahí vemos fuerza hacia el sentido que vamos a operar. ¿Dónde se da la entrada? La entrada se puede hacer al cierre de la vela o esperar un pequeño retroceso para ingresar en la mecha. Solo vamos a operar en zona de mecha. Aquí esta vela, podemos observar, no rompió nuestra resistencia, no hizo un máximo más alto, pero no nos rellenó con el cuerpo la mecha de la vela anterior, o sea, nos cerró por arriba de la resistencia. Entonces esperamos un pequeño retroceso aquí, por arriba de la resistencia para ingresar en la operativa. Siempre yo les recomiendo esperar en los mejores puntos, ¿no? Para tener una mejor oportunidad de ganada. Cosa que si el precio se nos ya se nos devolver, entonces damos un punto de entrada lo más alto posible. Si el precio llega a tratar de devolverse, aquí se le convierte en un obstáculo y no le permita esta resistencia que el precio llegue nuevamente a nuestro punto de entrada. Por eso lo ideal es meter un buen punto de entrada. En el ejemplo anterior aquí, entonces la mecha de la vela alcista del patrón al ser llenada nos indica un nivel fuerte, que es lo que está aquí diciendo que el nivel es fuerte. Yo digo que nos hace rellenar la mecha de la vela confirmando que el nivel es un nivel fuerte. Siempre esta vela, siempre, lo recuerdo, siempre, sí o sí, debe cerrar por debajo de la mecha, o inclusive en la mecha, pero nunca la debe romper con el cuerpo. Puede haber una mecha más alta que la mecha anterior, pero el cuerpo no puede ser cerrado, en este caso por arriba de la mecha. Si es en la condición de abajo, sería por debajo de la mecha. No puede ser porque ya no sería una vela de relleno para reversión. La idea de las de relleno de continuidad. Si la vela me termina por arriba, ya sería una vela de continuidad, de relleno de continuidad. Continuidad de vela de relleno de continuidad y vela de relleno de reversión. Por eso la importancia de ver el video relacionado con velas de relleno. Te recuerdo nuevamente, lo encontrarán en la descripción de este video. Aquí nosotros tenemos vela de reacción alcista, precio sube, regresa nuevamente a la zona, nos deja una vela con rechazo en el nivel, nos sale una DOI rellenando el espacio de la mecha y operamos hacia la alza del mismo color de la vela anterior. Vela roja, ingresamos del mismo color que la vela anterior. ¿Cuándo no ingresar la operación? Cuando la vela de relleno no se da en un nivel, sino en medio de dos niveles. Ojo, debemos tener en cuenta que aquí la zona, la vela de reacción es esta, que es un nivel de resistencia. Aquí se dio un patrón, la vela no me cubrió con la mecha, el cuerpo, perdón, con el cuerpo, la mecha de la vela anterior, pero tengo un soporte aquí y la resistencia está demasiado lejos. Aquí no podemos operar reversión, porque el patrón se encuentra aquí, primer patrón que es la vela de reacción, y este es nuestro segundo patrón, pero este patrón debe estar en el mismo nivel. Aquí está en medio de dos niveles. El precio se nos fue alcista, continuó, y aquí sí se da el patrón. Entonces, el patrón que tenemos que meterlo aquí en el mismo nivel, no aquí porque el nivel está aquí abajo, vuelvo y le recuerdo. La vela de reacción está aquí y el nivel está en medio de dos niveles. O sea, aquí no podemos operar, ojo. Lo mismo pasa si fuéramos a entrar a la baja. El precio sube, llega a resistencia, aquí nos aparece un patrón. Y este patrón, la vela sale bajita porque llega a fuerza bajita. Como esta vela como fuera una vela de continuidad, era una vela contraria, baja, aquí se da el patrón. Y aquí estoy en una zona de soporte y voy a ingresar a la alza porque tengo una vela verde de reacción. Esta es mi vela de reacción para ingresar a la alza. Aquí sí lo puedo hacer porque estoy en un nivel, no estoy en medio de los niveles como está aquí. Entonces aquí sí entro a la alza, aquí no puedo operar buscando un movimiento alcista porque mi patrón está abajo. Esto que esté en el mismo nivel del patrón, muy importante. Aquí lo mismo, no puedo entrar porque el patrón está aquí arriba, no está en el medio aquí. Aquí no hay un nivel porque esta vela debería estar aquí.
para que se pudiera dar la operativa en este nivel, pero el patrón está arriba. Hay que tener cuidado en eso. Ahora, aquí podemos tener unos ejemplos. Como siempre, les digo, los patrones de vela que veamos aquí en el canal van a demo, en su cuenta demo. Primero lo buscan con Backtetting y después lo practican en demo. Entonces miran hacia atrás en los históricos el patrón que se haya repetido varias veces para que lo reconozca y después lo van haciendo en demo y si les gusta este patrón y lo dominan, lo pueden combinar con las otras estrategias de mecha y rechazo que hemos dado en este canal. Ya hemos dado varias estrategias. La clase pasada dimos el patrón Eni y sus combinaciones. Entonces cada día vamos metiendo más información con lo que tenga que ver con el tema de mecha y rechazo. En este caso estamos combinando dos estrategias en una sola. En el ejemplo 1 este, es una entrada bajista. La vela de reacción que utilizamos como apoyo es esta que tenemos aquí. Tenemos, esperamos que el mercado baje. El mercado llega nuevamente a la zona dejando una vela de relleno, que es esta. Esperamos que la vela doji rellene la mecha de la vela anterior. Esta lo hizo aquí. Y quinto, ingresamos en la siguiente vela. Observamos que el precio cuando llega al nivel está rechazado a la baja. Entonces, miramos que tiene un obstáculo para bajar y se ingresa a la operación. Entonces, esta es nuestra vela de reacción. Mira que aquí tenemos varios toques. Entre más toques tengamos en este nivel, mira que aquí hay otro toque de rechazo, otro rechazo. Entonces, entre más toques hay en el nivel, más fuerte va a ser el nivel. Aquí tenemos una zona de rechazo, porque aquí arriba tenemos dos mechas. Mira que la rompió nuestra zona que estaba aquí y rechazó a la baja, rellenando aquí perfectamente la mecha de la vela anterior. Aquí en el ejemplo 2 tenemos una entrada a la contraria, tenemos una entrada alcista. Entonces aquí tenemos nuestra vela de reacción. Recuerda que no necesariamente el 50% del cuerpo de la vela, ¿no? Vamos a encontrar una velita con un cuerpo más grande, ¿no? Pero cumple el objetivo, ¿no? Sale una vela roja, aparentemente una bola de agotamiento, pero no rellena con una vela doji, la mechita que nos dejó la vela anterior. Esta vela es casi del mismo grande que la vela, que la primera vela, por eso no se considera una vela de agotamiento, es una vela más grande. Por ejemplo, como esta, mucho más grande de esta para hacer una verdadera vela de agotamiento. Entre más grande sea una vela, más probable es que sea una vela de agotamiento. Ingresamos la operación a la alza porque la vela es verde, ¿no? Entonces buscamos un movimiento alcista, siempre en la misma dirección. Aquí tenemos ejemplo 3, entrada bajista. Tenemos vela de reacción, ¿en dónde? En un número redondo. El precio ha sido rechazado aquí con esta vela. Y cuando nosotros esperamos que el precio aquí, con esta vela, que es la vela del patrón de reversión, de la vela de relleno, llega aquí el doji, no me rellena y se detiene justo en el número redondo, nos da una mejor confirmación. La vela sube, ingresamos la operación por arriba del número redondo. Ingresaríamos en esta vela. Patrón de reversión, vela de relleno, patrón, vela de reversión, perdón. Ejemplo 4, entrada alcista. Hacemos lo mismo, una vela de reacción, que esta vela verde, siempre el color del mismo color que vamos a meter la operación, recuerden. Se puede hacer con una vela del color contrario a donde vamos a meter la dirección, sí, pero hay más efectividad si la metemos con el mismo color. Entonces tenemos la vela de reacción, precio sube, baja, rompe la zona, sube nuevamente a la zona y aquí metemos nuestra entrada. Tenemos una vela bajita, tenemos un doji que rellena la zona, nos hizo un falso rompimiento, entonces podemos marcar un nivel más abajo que sería aquí. ¿Ya? Entonces podemos marcar otro nivel. Entonces podemos marcar un nivel más abajo.
porque tenemos esta punta de mecha, ¿no? Entonces podemos utilizar una zona aquí donde nos podíamos apoyar para ingresar esta operación. Entonces nos iríamos al alza, aquí tenemos una velita de color doji, ¿no? Gris. La número 5 tenemos entrada alcista también, otra vela de reacción, empezó reaccionó con la mecha anterior de la vela roja también rechazó, ¿no? Rechazó hacia la baja, aquí también rechazó, aquí en una zona demasiado fuerte, mira cuántas reacciones ha tenido anteriormente. Elvira tuvo con estas dos velitas rojas, no pudo romper ahí la zona, el precio subió, subió, llegó a testear nuevamente, hizo un testeo de la zona, y en una vela aquí, roja, saca una vela doji pequeñita, y aquí se ganó la operación por poco, pero se ganó. Lo ideal es cuando el precio vaya cayendo, las velas vayan siendo de tamaño más pequeño. Eso nos indica que hay debilidad del precio. Cuando venimos con velas del mismo grande, un poquitico más grande, significa que el movimiento tiene fuerza. Aquí porque un nivel súper fuerte, pero cuando vienen velas del mismo grande, en promedio, posiblemente pueda romper una zona. Entonces, siempre, lo personal, busquemos velas que vayan perdiendo tamaño a medida que se acerquen a un nivel. Y eso nos da más confianza al meter una reversión. Ahora en este ejemplo 6 miramos que no cumplió la estrategia. Entonces, la vela no hizo el relleno de la mecha anterior, sino que rompió la zona y el precio siguió al alza. Y tenemos una zona demasiado fuerte. Podemos mirar que ha tenido bastante rechazo aquí. Esta área que tenemos, esta zona aquí, es una zona de mechas, una zona de rechazo demasiado fuerte. Sin embargo, el precio bajó. También una zona, también un mercado volátil porque tenemos bastante mecha. Entonces el precio bajó. Cuando el precio sube a nuestra zona, vuelve a dejar mecha. Está en una zona más abajo que la anterior. Y esta es nuestra zona, esta es nuestra vela de reacción. Tenemos rechazo. Esperamos que esta vela sea rellenada. Lo que les decía desde la primera clase. La vela esta me rompe mi zona de mecha, que es esta, por arriba. Ya la operación queda invalidada porque esta vela tiene que ser una vela pequeña, tipo doy, que rellene esta mecha. ¿Cuál mecha? ¿De cuál vela? De esta. De la última vela con mecha. Y que no supere en su cierre el cuerpo, o el cuerpo no supere el cierre. Cuando cierre la vela, no me supere la mecha de esa vela, de la vela anterior. Aquí, como lo hizo ya, esta operación no se podría ingresar, porque sería una operación riesgosa y ya no cumple con la estrategia que estamos dando el día de hoy. Ya esto sería una vela de continuidad, un patrón de continuidad porque cerró por arriba de la mecha de la vela anterior, que ya esto es otra estrategia que ya no tendría que ver con reversión, sino con continuidad, y ya no podemos combinar el patrón que este es reversión, la reacción con una vela con combinarla con un patrón de continuidad porque se contradice. Entonces, aquí ya no aplicaría la operativa. Tenerlo en cuenta, entonces, muy en cuenta. Bueno, y conociendo más, terminamos la clase 2 y más adelante saqué también otros temas con los patrones que hemos visto anteriormente. Vamos a ver cómo buscamos la forma de ir combinándolo. Eso nos da mayores confirmaciones al momento de emitir una operativa a futuro. Para aquellos que son nuevos en este canal, los invito a ver una lista de reproducción que se llama Curso de Mecha y Rechazo, donde hay más de 30 videos relacionados con esa hermosa técnica. De pronto en el canal de YouTube, en YouTube, porque somos los únicos pioneros con esta técnica en lo que tiene que ver con las opciones binarias. En la descripción también encontrarán un link que los llevará a un grupo de Telegram, donde compartimos información de valor y también se hacen operativas relacionadas con esta técnica. Para el que quiera aprender a operar de esta forma, lo invito a ser parte o miembro del canal de Telegram. Bueno, aquí conociendo más. Chao, chao.